Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Banxico ejecuta nuevo recorte a la tasa a 10.5%. Búsqueda de un segundo empleo se dispara en varias entidades. Y Pemex aún importa combustibles y tiene baja producción de crudo pese a promesas. Es viernes 27 de septiembre. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Primero que nada, les agradezco por habernos acompañado esta semana y en ausencia de Gonzalo Soto, que estuve yo esta semana cubriéndolo. Ya el lunes está de regreso, así que si lo extrañan, no se preocupen, que el lunes ya escucharán su dulce voz. Pero por ahora está conmigo Luz Helena Marcos, reportera de la Mesa de Economía. ¿Cómo estás, Luz? Ya casi es quincena, pero aguanta, falta el fin de semana. Mónica, me urge que llegue la quincena. Muchísimas gracias por invitarme, porque esta información que traemos hoy va a gustarles un poco, sobre todo en términos de dinero. Híjole, me urge porque siento que la semana no ha estado fácil de información, así que vamos ya a lo que sigue para llegar a las buenas noticias económicas. Y antes de entrar a tu nota preferida, déjame decir solamente el avance de la reforma, que como ya sabemos, a pocos días de que se termine el sexenio de López Obrador, todas las propuestas de reforma han estado metiéndole mucha velocidad y la de la Guardia Nacional no fue la excepción. De hecho, ya fue aprobada por 17 congresos, que como sabemos es el número mínimo que se necesita, tener el aval de estos congresos, todos con mayorías de Morena y sus aliados. Y bueno, pues ya para este momento la reforma puede dar su siguiente paso antes de llegar al diario oficial de la Federación. Sabemos que no es una noticia que sorprenda, pero bueno, sí es importante saber cómo van avanzando las reformas. Y hablemos de dinero entonces, Luz, porque Banxico ejecuta un nuevo recorte a la tasa. ¿Qué significa esto? Así es, Mónica. Ayer el Banco de México hizo el segundo recorte consecutivo a la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Pues esta que los bancos o las instituciones financieras toman como referencia para dos cosas: darnos rendimientos en caso de inversiones o para darnos crédito. Entonces es una buena noticia si somos deudores o si vamos a pedir un crédito, porque vamos a ir viendo una disminución en la tasa de interés que nos cobran. No es tan buena noticia si somos ahorradores o inversionistas, porque recordemos que algunos instrumentos gubernamentales ya están dando, pues también van a bajar los rendimientos que nos estaban dando. Y bueno, Mónica, algo que hay que destacar de la decisión de Banxico es que los miembros tomaron la decisión por mayoría. Es decir, los subgobernadores Galia Borja, Omar Mejía e Irene Espinosa, así como la gobernadora Victoria Rodríguez, votaron por bajar la tasa de interés, y es esta vez el subgobernador Jonathan Heath quien decidió quien votó por mantener la tasa de referencia. Sí, bueno, tras el comunicado de este jueves, los analistas de hecho esperan que los recortes continúen y que la tasa cierre a final de año en 10%, ahorita está en 10.5%, en 10%, así que por aquí vamos a estar avisando, porque esto, como bien decías, Luz, afecta digamos, tiene implicaciones para bien y para mal en algunas cosas, ¿no? Y directamente en nuestro bolsillo, así que sé que es de tus temas favoritos. Habrá que comentarlo más contigo cuando haya nueva información. Así es, Mónica. Hay que recordar que lo que está observando el Banco de México, y es bien importante, está destacando la desaceleración en la economía. ¿Y qué va a implicar una desaceleración en la economía? Pues que entonces vamos a gastar menos los mexicanos y así la inflación va a ceder. Sin embargo, los analistas están advirtiendo que la inflación no va a estar al mismo nivel que tiene Banxico. Mientras Banco de México estima que a finales del 2025 ya la inflación esté en el 3%, que es el objetivo, algunos analistas dicen que va a ser un poquito más elevada, no coinciden con los pronósticos. Y bueno, vamos a ver hacia adelante cómo se comporta, porque hay que destacar también aquí que la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, hizo la semana pasada un recorte de 50 puntos. Entonces, algunos pensaban que Banxico podría hacer el
el mismo número, bueno, hacer un recorte por la misma magnitud de 50 puntos, pero ¿qué pasa? Que Banxico empezó a bajar la tasa mucho antes que la Fed, además de que no estaban como las condiciones. A Banxico le gusta irse despacito y así es como esperan los analistas que se vayan, recortes de 25 puntos base en noviembre y diciembre próximos, y bueno, vamos a ir viendo, como bien dices, en qué termina la tasa de referencia este año. Y sí, es información importante porque todos tenemos necesidades de tener mayores ingresos, y de hecho sobre esto va nuestra siguiente nota, porque hay en México, dentro de la población subocupada, que ahora explicamos qué es, hay 328,971 personas en esta condición, es decir, que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, que están buscando un segundo trabajo, un trabajo adicional, según las cifras del INEGI en este segundo trimestre del 2024. Si bien a escala nacional este número que les acabo de comentar es menor en 18% al segundo trimestre del 2023, es decir, comparativamente en el mismo periodo del año pasado a es menor la cantidad de gente que está buscando un segundo trabajo. Sí hay estados, algunas entidades que experimentaron un incremento muy importante de mexicanos que están buscando un segundo trabajo, y la que está en primer lugar es Morelos, que aumentó un 148% comparado con el mismo periodo del año pasado. Además, Mónica, es bien importante porque fíjate que Aguascalientes tuvo un crecimiento de 88%, San Luis Potosí un 87%, Chihuahua 73% e Hidalgo 71%. Es decir, en estas entidades la gente está sintiendo que no les alcanza el dinero y necesitan un segundo empleo. Entonces, se convierte en algo muy relevante, y bueno, donde hay, digamos que cifras más moderadas está Hidalgo, donde solamente el 41%, bueno, ni tan solamente, ¿verdad? Pero solamente el 41% de las personas están buscando un segundo empleo, Nayarit con 28%, Nuevo León con un casi 24% y Michoacán 11.6%. Entonces, los analistas le comentaron a nuestra compañera Patricia Tapia que lo más importante, o la primera razón por la que lleva a las personas a buscar un segundo empleo, pues es lo que decíamos, ingresos insuficientes. Sí, y bien decía el estudio que publicó OCC este año sobre los trabajadores en México, que 61% de estas personas, de las personas que buscan actividades laborales adicionales, lo hace porque tiene un salario bajo. O sea, no solo porque no les alcanza el ingreso, sino porque realmente tienen un salario bajo y necesitan complementar sus ingresos para poder fortalecer la situación financiera. Todas las dificultades financieras que vivimos, pues los que escuchan este podcast y los que hacemos este podcast, se reflejan en toda la población. No es cosa menor. Y a ver, con otro tamaño de deudas, pero hoy, como muchas veces en la semana hemos hablado de Pemex, vamos a hablar porque tiene un caso, pues, importante. Ha seguido exhibiendo un declive sostenido de su bombeo de crudo y una producción de combustibles definitivamente insuficiente para abastecer al mercado local. Se ha alejado una vez más de las promesas de alcanzar esta soberanía energética que López Obrador prometía al inicio del sexenio y que, bueno, ya va a concluir en unos pocos días. Y cómo no, si la deuda financiera es de 99,000 millones de dólares. Obviamente esto, como decíamos ayer, ha puesto a Pemex en la mira de las calificadoras porque produjo 1.77 millones de barriles por día de crudo y condensados en agosto. Entonces, con socios, un 5.8% menos interanual y por debajo del promedio del año. Es decir, todas las cifras van una tras otra y no los quiero llenar de números. Van demostrando cómo tiene baja producción de crudo. Así es, Mónica, la verdad es que la deuda de Pemex es una que para nada se me antoja y bueno, la producción de estos petrolíferos, como también se les conoce, en agosto fue de 1.02 millones de barriles. Esto significa un incremento interanual de 15%, pero es inferior al 1.07 millones de barriles que se produjeron en julio pasado. Y esto a pesar de la incorporación de la nueva refinería Olmeca, que hay que recordar fue una de las promesas del presidente, y es que esta refinería tuvo una exigua producción en sus primeros meses, sobre todo en julio y agosto.
Sí, bueno, y para suplir al mercado local, Pemex tuvo que seguir importando combustibles. 416,700 barriles de gasolina y casi 142,000 barriles de diésel. Perdón que les estemos dando tantos números, pero es importante entender la magnitud de esta deuda. Estas cantidades demuestran un panorama muy complejo para que podamos dejar de comprar al exterior, y de hecho en julio el director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que para septiembre la importación de combustibles por parte de Pemex bajaría a unos 52,000 barriles y a 20,000 barriles en el primer semestre del 2025, porque, dijo, se produciría más en casa. No estamos viendo esas cifras, claro que no ha llegado el primer trimestre del 2025, pero de que sí tiene una situación muy complicada, la tiene sin duda. Así es, Moni, y bueno, en situaciones pues no tan complicadas, fíjate que la mañanera es esta herramienta de comunicación que se ha usado mucho como estrategia presidencial. ¿Y a qué me refiero? A que el presidente López Obrador va a terminar su gobierno con 1,436 conferencias matutinas, un ejercicio nunca antes visto, que en lo que pues digamos que en ellas, además de informar, pues le sirvió mucho para posicionarse, para marcar la agenda y desacreditar, hay que decirlo, a sus adversarios políticos. Además de que ha influido en la campaña presidencial y bueno, pues como decíamos, ha sido un espacio en el que ha podido atacar a adversarios, a prensa, a gente que le parece incómoda. Totalmente, además ha sido el escenario ideal para poner sobre la mesa sus otros datos, esta frase que se hizo tan famosa que de hecho da nombre a nuestro podcast de política y otros datos, no es gratuito, y de hecho Andrea Samaniego, ahora al cierre del sexenio, pues muchos estudios se han hecho. Ella es profesora del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Explica que este modelo de comunicación estratégica pues le salió muy bien porque puso la agenda social, los temas que él consideraba que debían estar sobre la mesa todos los días en la agenda de la gente, ¿no? Y además la conferencia de prensa matutina le sirvió a López Obrador para no solo atacar a sus adversarios y a la prensa, sino hacer su derecho de réplica, ¿no? El presidente ha lanzado muchísimos calificativos a periodistas. Por eso, de hecho, implementó la sección ¿Quién es quién en las noticias falsas?, en la que exhibe a medios de comunicación que dice que presuntamente están difundiendo fake news, y ante esto, que ha sido muy problemático, Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19, considera que la conferencia matutina del presidente López Obrador fue un espacio de estigmatización para periodistas que ha influido en que México, y esto no es poca cosa, hoy sea el país más peligroso para ejercer la profesión. Pero a ver, quedamos que ya es viernes, quedamos que necesitamos relajarnos un poquito, que viene una semana llena de información por el cambio de gobierno. ¿Qué onda con los planes del fin de semana, Luz? Porque una hamburguesa siempre es buen plan, ¿no? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Así es, Moni, pues se me antoja, fíjate que para este fin de semana algo más grasosito, con carnita, porque pues hay que romper la dieta de vez en cuando. Y fíjate que de Burger Boy a Shake Shack, así es como ha crecido el mercado de hamburguesas en México. Y es que el INEGI destaca que hay más de 69,000 establecimientos que venden hamburguesas en el país, entre cadenas, restaurantes, puestos y carritos ambulantes, así como las dark kitchens. Sí, esta nota de Mara Echeverría y Puri Lucena, que está de hecho en la versión impresa de Expansión de septiembre y que claro que también pueden encontrar en digital en expansión.mx, habla de, bueno, de hecho nos remite un poco a la nostalgia de Burger Boy, que fue una de estas cadenas de hamburgueserías pioneras en México. Pero en el año 1985 todo cambió cuando por primera vez se vieron largas filas para comerse una hamburguesa en el primer McDonald's del país, obviamente en Ciudad de México. Y bueno, recordamos que la sencillez de esta preparación, la facilidad de combinar los ingredientes que han impulsado a este platillo al podium literal de la comida rápida, porque en México hay muchas cadenas populares que están invadiendo, y aquí Puri y Mara las ponen en orden alfabético para no ser tendenciosas: Burger King, Carl's Jr., McDonald's, 60's y Wendy's. Estoy de acuerdo con un estudio de Euromonitor Internacional, y esta misma consultora destaca que las
cadenas de hamburguesas lograron un valor de ventas de 24,439 millones de pesos al cierre del año pasado. Esto representa un incremento de 76%, lo cual quiere decir, bueno, esto en comparación con 2018, pero lo cual quiere decir que las hamburguesas se están convirtiendo en un platillo, pues sí, que está conquistando el paladar de nosotros los mexicanos. Totalmente, y que ya decíamos, la tradicional McDonald's que ha transformado su modelo de tienda para enfocarse aún más en la experiencia, mantener su relevancia en los jóvenes y no quedarse atrás, que desde 2021 de hecho está desarrollando esta idea de la experiencia del futuro, introduciendo en sus restaurantes estos elementos como de sustentabilidad, de digitalización, y lo que quiere es ofrecer a los clientes una experiencia más ágil y que se adapte más a sus necesidades, ¿no? A diferencia de Burger King, que sigue pues la estela de este principal competidor, por supuesto, llegó a México en el 91, pero abrió su primera unidad en Mérida, Luz, y desde que 2018 Alsea pusiera freno total al desarrollo de la franquicia maestra de la cadena en el país, el operador de restaurantes que ha convertido el fortalecimiento de sus menús en parte de su estrategia principal. Eso es en lo que ellos se han enfocado. Indicaron que orientarían todos esos esfuerzos en mejorar sus restaurantes como tal para dejar atrás la meta de convertirse en propiamente el líder del segmento, en saber en dónde están y tener una buena marca fortalecida ahí. Así es, Moni, y hay que destacar también que digamos que las nuevas tendencias de consumo también han revolucionado o cambiado la proteína, la forma en la que comemos hamburguesas, y hay cada vez más opciones. Por ejemplo, hay hamburguesas hechas con portobelo, con quinoa, lentejas o chícharos. Las cadenas han comenzado a atraer a comensales que pues son más veganos, vegetarianos, o que quieren reducir el consumo de proteína animal, así como la huella ambiental. Pues ya saben que todo este texto lo pueden encontrar, como les decía, en expansión.mx en la revista digital, o ir por su ejemplar impreso, que nada como una revista en las manos. Luz, pues ya vámonos por una hamburguesa y que arranca el fin de semana. Así es, Moni. Quiero recordarle a todos los que nos escuchan que estas noticias y otras las pueden encontrar en expansión.mx. Y como siempre, leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX, y aquí nos escuchamos el lunes en la mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó